Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes una palabra de mucha meditación y de mucha reflexión. Bendito sea el nombre de Dios por este gran honor, este gran privilegio de poder compartir con ustedes una palabra que sé que va a ser muy confrontativa, quizás nos pueda doler. Sabe, la semana pasada hablábamos un poquito acerca de lo que se necesitaba ser valientes para enfrentarlas. Pedro, ¿verdad? Que las tormentas que iban a venir sobre su vida, él no las iba a evitar, sin embargo, él iba a estar con él en medio de esas pruebas, en medio de esas tormentas. De eso hablaba la palabra de Dios hoy hace 8 días. Entonces vemos cómo se necesitaba ser valiente para afrontar las situaciones difíciles y para saber que aún en el proceso difícil de nuestra vida, Jesús iba a estar allí con nosotros. Para eso se necesitaba ser valiente. Pero vea, mis queridos hermanos, yo hoy les quiero decir a ustedes que la palabra de hoy tiene un sentido doble. Se necesita ser el doble de valiente para lo que Dios quiere que nosotros seamos, que lo que se necesitaba ser valiente para enfrentar las pruebas y las batallas. Yo hoy quiero decirles en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Cuando Jesús dice solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, significa que hay que ser muy valiente para dejar nuestra vida anterior, para dejar lo que a nosotros nos gusta, lo que a nuestra carne le llama la atención, por seguir las cosas de nuestro Señor Jesucristo, por seguirle a Él. La palabra de Dios dice en Mateo 16, 24, 25, eso dice la palabra de Dios. Si usted tiene por allí una Biblia, me gustaría que usted lea, porque la palabra que Dios ha puesto en este día en mi corazón no es una palabra que nació en mi corazón, sino nació en el corazón de Dios. Y tal vez no sea la palabra que usted quiera escuchar, porque tal vez le va a confrontar. ¿Sabe? La vida nos dice, la Biblia nos habla. Y también la vida nos dice, todos queremos escuchar hablar de Jesús, nada más maravilloso que escuchar hablar de Jesús, los milagros que Él hacía, las sanidades que Él hacía, todo lo que Él hacía era maravilloso. Pero no hay nada que muchas veces nos aborrezca más que escuchar a Jesús hablando. ¿Sí? Es muy lindo escuchar lo que Jesús hacía, pero no era tan lindo escuchar a Jesús predicando, porque Él confrontaba a las personas. Es muy lindo cuando queremos escuchar lo que Jesús puede hacer en mi vida, en su vida. Nada más lindo que eso. Pero nada nos duele más que escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos antes de que Él pueda crecer en nosotros. Y dice la palabra de Dios que está en Mateo 16, 24, 25. Dice su bendita palabra. Dice, el que quiere venir en pos de mí. El que quiere venir en pos de mí. O sea, no está diciendo, todos vengan, no, el que quiere. El que quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Parece fácil, pero no es fácil. Seguir a Jesús no será fácil. Tocará que hacer un sacrificio, tocará que aborrecer nuestra propia vida. ¿Cómo aborrecer nuestra propia vida? Sí. Seguir a Jesús requiere un sacrificio. A Jesús, el amor por usted y por mí, le tocó hacer un sacrificio y fue en esa cruz. Hoy Jesús le quiere decir a usted que si usted quiere seguirle, usted tendrá que ir a esa cruz y usted tendrá que morir con Él en esa cruz. Tendrá que morir a los deseos de su carne. Tendrá que morir a todo aquello que le ata al pecado. La Biblia dice que el pecado es muerte. Eso dice la Biblia, que el pecado es muerte. Por eso Jesús fue a esa cruz.
para crucificar nuestros pecados allí. El que quiere seguirme, el que quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero no será fácil. No será fácil. Seguir a Jesús no será fácil. Es negarnos a nosotros mismos. La parte más difícil es renunciar a nosotros mismos. Es dejar que Jesús crezca en nuestra vida. Jesús no vino a predicar bienes y raíces. Así es, queridos hermanos. Muchas personas a veces por ahí en algún lado he escuchado y algunos han preguntado, ¿y cuál es la definición del verdadero evangelio? ¿Cuál es la verdadera doctrina? Porque muchas veces escuchamos en un lado que predican una cosa, en otro lado predican otra. Hay una prédica que todos la queremos escuchar. Nos hace felices escuchar las maravillas que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía. Pero nos da temor, nos da miedo escuchar lo que Jesús pide de nosotros. Es muy bonito lo que nosotros pedimos de Jesús, pero lo que Él pide de nosotros, eso no lo aceptamos en nuestra vida. Por eso van a aparecer las excusas cuando Él dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, niéguese a sus deseos y sígame. Tome su cruz y sígame. ¿Sabe que cuando dice la palabra de Dios y habla de la cruz, y Jesús está hablando de la cruz en aquel tiempo, le está hablando a sus discípulos? Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos en aquel tiempo, también nos está hablando a nosotros mismos. Así como Él estaba diciendo a sus discípulos en aquel tiempo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo mismo que hoy nos está diciendo. Queremos venir a Jesús. Queremos que Jesús crezca en nosotros. Queremos que Jesús esté en cada prueba, en cada tormenta, en cada desierto, al lado nuestro. Tenemos que tomar esa cruz de la cual Él habla. Y sabe, Jesús hablaba de la cruz en aquel tiempo, le decía a sus discípulos eso, porque la cruz en aquel tiempo era como el símbolo que había de lo que significaba la muerte. La cruz era donde todos las personas que eran declaradas culpables por los romanos iban a la muerte por medio de una cruz, por medio de una crucifixión. En aquel tiempo no había silla eléctrica, en aquel tiempo no habían inyecciones, en aquel tiempo no habían revólveres, no los mataban con un balazo, sino que las personas que eran halladas culpables en aquel tiempo morían en la cruz. Los saqueadores de caminos, dice, los peores maleantes, las peores personas, los asesinos, todos iban a esa cruz. Jesús fue tachado de que Él alborotaba al pueblo, de que Él incitaba al pueblo a la rebelión. Y fue lo único que encontraron para poder condenarle a ir a esa cruz. Por eso Jesús usa la cruz en aquel tiempo cuando le está hablando a sus discípulos. Y Él está diciendo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Le estaba diciendo, debe de morir. Debe de morir a la carne. Para poder seguirle a Jesús, debemos de ser crucificados junto con Él. Pero como les decía, no es fácil. No es fácil. Después dice la palabra de Dios, porque todo aquel que quiera hallar su vida, la perderá. Mas a todo aquel que la pierda por causa de mí, por causa de seguirme a mí, la hallará. ¿Qué quiere decir? Que una vida sin Jesús es muerte.
Sabe, hermanos, cuando Jesús vino al mundo, Jesús no vino predicando bienes y raíces. No, Jesús no vino predicando bienes y raíces. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿cómo define usted el Evangelio de Jesús? Humildemente, sencillamente se lo digo. Yo creo en lo que dice Mateo 16, 24, 25. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que Jesús ofrecía en aquel tiempo. ¿Sabe, hermanos? No es tan fácil. Hay cosas que nos alejan de Dios. Hay cosas que nos alejan de seguirle a Él. Y no nos damos cuenta. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que aquel joven rico llegó donde estaba Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Porque fue lo que Jesús vino predicando. Jesús vino predicando salvación y vida eterna. Y aquel joven rico todo lo tenía. Sin embargo, él tenía la curiosidad para poder obtener la vida eterna, para poder vivir aún más allá de su muerte. ¿Sabe, hermanos? Yo le quiero decir algo a usted muy fuerte en esta tarde. Vamos a tener una eternidad, o en el infierno, o en el cielo. Pero en algún lado vamos a tener una eternidad. O en el infierno, o en el cielo. Por eso Jesús dice, el que quiere seguirme, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. O sea, no será fácil. Es como decirle en estos tiempos a alguien, tome la silla eléctrica y sígame. O tome la inyección letal y sígame. Sabe que va a morir. Es morir a nuestros deseos. Es morir al pecado. Es morir a la tentación. ¿Sabe? Y dice la palabra que aquel joven rico entonces llegó y le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le habló de los mandamientos. Y aquel joven, todo contento, todo feliz, como habemos muchos hoy en día que creemos que hacemos bien las cosas, que creemos que no pecamos, que creemos que somos intachables. Así como aquel joven rico le dijo a Jesús, todo lo he cumplido desde mi juventud. Todo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué me falta? Le dijo. Y Jesús le dijo, aún te falta algo para ser perfecto y seguirme y heredar la vida eterna. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Sabe? Aquel joven rico no se había dado cuenta que no era como él decía, que había cumplido todos los mandamientos. Porque era un buen hijo, porque era un buen esposo, porque era una buena persona. Cuando Jesús le dice, ve y vende lo que tienes y después ven y sígueme. Aquel joven rico se entristeció, agachó su cabeza y se fue. ¿Por qué? Porque le dolía deshacerse de lo que tenía. Y es que si entendemos que uno de los mandamientos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa que aquel joven rico, como él decía, no había cumplido todos los mandamientos, porque le estaba doliendo deshacerse de lo que tenía para darlo a los más necesitados. Saben, hoy habemos muchos. Decimos que todo lo hacemos bien. Pensamos que no necesitamos mucho palabra de Dios porque somos buenas personas, somos personas ejemplares. Decimos que repartimos sonrisas y abrazos. Pero cuando vemos a alguien con hambre nos duele. Cuando vemos a alguien con frío, nos duele
quitarnos nuestra suéter, nuestra cobija y dársela. Cuando vemos a alguien con hambre, nos da temor meternos la mano a la bolsa o al bolso. Hoy muchos, si Jesús le hiciera esa pregunta, muchos agacharían la cabeza, se darían media vuelta y se fueran. Tomar la cruz no es fácil, porque tenemos que vencernos a nosotros mismos, a nuestra avaricia, a nuestro ego, a nuestra prepotencia, a nuestro orgullo. Vino otro hombre y le dijo: Señor, te seguiré, donde quiera que tú vayas te seguiré. Muchos hoy piensan que seguir a Jesús es nada más decirlo, porque están pensando en el Jesús de la prosperidad, porque están pensando en lo que Jesús me puede dar, porque están pensando que Jesús va a cumplir mi sueño. Claro que sí, Jesús cumple los sueños, claro que sí, pero antes tenemos que venir a Él, antes tenemos que ir a aquella cruz. Y entonces aquel hombre llegó todo contento y le dice: Señor, te seguiré donde tú quieras que vayas. Pero cuando Jesús le dijo la realidad de lo que significa seguirlo a Él, aquel hombre también agachó su cabeza y se devolvió para su casa. Cuando Jesús le dijo: los zorros tienen madriguera, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Dice que aquel hombre agachó su cabeza y se fue, porque había buscado a Jesús con otros intereses, con los intereses de Él. Por eso la palabra de Dios dice: niéguese a sí mismo, niéguese a sus deseos. Pero no solo ellos, vino otro y Jesús le hace una invitación. A este Jesús lo invita a seguirlo. Y aquel hombre le dijo: claro que sí, Señor, yo le voy a seguir, pero antes deje que entierre a mi padre, que entierre a mi familiar. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos y ven y sígueme. ¿Sabe? Cuando Jesús le está diciendo esta palabra a ese hombre, no era que aquel hombre estaba en un funeral. Era un dicho que tenían los judíos en aquel tiempo, de que cuando estaban cuidando a una persona mayor, le daban los últimos días, para que cuando aquella persona muriera, le dejara su herencia. Por eso Jesús le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. No era que Jesús lo estaba sacando del funeral para que lo siguiera él, sino Jesús conocía los pensamientos que había en aquel hombre. Jesús conocía que en aquel hombre habían más intereses en su corazón de la herencia que le podían dar cuando se muriera su padre, que el seguirlo a él. Hoy hay intereses más grandes en nuestra vida que seguir a Jesús. Yo estoy seguro que a mí no me ven grandes artistas, grandes personajes, grandes ídolos de las personas, personas de la alta sociedad, personas de la farándula, presidentes, diputados. Yo estoy seguro que ninguno de esos me ve. Pero si alguno de esos me viera, yo quiero decirle a usted que si usted no toma su cruz, se niega a sí mismo y sigue a Jesús,
hay dos lugares, el infierno o el cielo. Perdón, pero hay que decirlo. Cuando alguien le pregunta a uno, ¿cuál es la esencia del Evangelio de Jesús? Está allí, Mateo 16, 24, 25. Jesús no vino predicando bienes y raíces para que nadie le buscara solo por eso. Jesús era Dios y sin embargo dice, las zorras tienen su guarida, las aves de los nidos tienen sus nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. No es eso lo que Jesús vino a ofrecerle a usted. Jesús no vino a ofrecerle a usted un mejor carro, una mejor propiedad, una mejor casa. Dice la palabra de Dios, buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué significa? Claro, Jesús le puede dar todo eso, pero antes tenemos que ir a esa cruz y seguirle a Él. Antes tenemos que ser obedientes a Él. Porque sí, claro, Dios cumple sueños. Cuando Dios te da una visión, Dios te da el medio para cumplirla. Claro que sí. Si Dios te da una misión, una visión, Dios te puede dar los medios para cumplirla. ¿Sabes qué? Cuando Dios le da la visión al rey Salomón de que le construya su templo, Dios no, si no le dio los medios, Dios sabía cuánto costaba y también le dio los medios para construirla. Cuando Dios le dice a Noé, construye la barca, Dios sabía lo que costaba construir esa barca y le dio los medios. Claro que sí. Claro que sí, Dios dijo, yo soy el camino, no dijo otro. Dijo, yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hechos que en ningún otro nombre hay salvación dada a los hombres debajo del cielo, sino en Jesús. ¿Sabe, queridos hermanos? Cuando usted toma la cruz y usted decide seguir a Jesús, usted va a encontrar una salida siempre para la situación difícil que usted esté atravesando. Usted siempre va a tener la oportunidad de salir adelante, porque Dios está con usted, porque Jesús está con usted. Hay caminos que no son los caminos de Dios, que no son los caminos que nos someten a Dios, que nos llevan a la muerte. Es muy triste. Por eso Jesús dice, el que quiera hallar su vida, la perderá. Y el que la pierda, por mí, por seguirme a mí, la hallará. Hoy en el mundo hay dos caminos. El camino de los valientes, de aquellos que la arrebatan, de aquellos que aunque les toca que vivir a veces dificultades, tormentas, pruebas, siempre hay una salida, siempre hay una solución. Y el camino de una generación que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, que cuando se encuentran en la desesperación,
que cuando se encuentran en el ya no puedo más, toman las decisiones más terribles y más trágicas. ¿O acaso no lo estamos viviendo? ¿Acaso no estamos viendo una generación que no conoce a Jesús, que no ha tomado su cruz y le ha seguido? ¿No estamos viendo una generación que se está perdiendo en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, en la violencia? Estamos viendo, queridos hermanos, hoy personas desesperadas, personas que no tienen una salida y la única salida que encuentran es pegarse en un balazo, colgarse de una rama, tirársele a un carro. Esto es una generación que no conoce de Jesús. ¿Sabe, queridos hermanos? La Biblia nos habla en el libro de Josué que hubo una generación que no conoció de Dios. Hoy estamos viviendo y hay una generación que no conoce de Dios, que no quiere escuchar a Dios. Y es la generación que se está perdiendo, que está llegando a la tragedia, que sus destinos se están terminando en la muerte. Por eso dice la palabra, el que quiera salvar su vida la perderá. Hay gente que creen que no escuchar a Dios es salvarse. No, qué pereza escuchar a este. Ahí viene otra vez este. Qué aburrido, este solo de Dios y de Dios habla. Hay una generación que no quiere, que le da la espalda a Dios. Pero cuando se encuentre en la tribulación, cuando se encuentre en la tormenta, no va a tener una salida, sino que colgarse de un árbol, sino que tomarse unas pastillas, sino que meterse un balazo, sino que tirársele a un carro. ¿Cuántas personas escuchamos hoy decir, es que está sumido en la depresión? ¿Cuál depresión? Le llamamos depresión a la falta de Dios en nuestro corazón. Eso le estamos llamando. Así le dice el mundo a la falta de Dios en el corazón de una persona, depresión. No. Yo siempre digo algo, queridos hermanos, y es que mi trabajo es en la calle. Me toca que vivir el día a día en la calle, visitando personas. Ese es mi trabajo. Yo soy, como decir, un agente vendedor. Y yo topaba con personas que vivían en grandes casas, con sus buenos carros, con todo. Y yo siempre los veía que salían todos amargados, sin deseo de saludar, dichosos, amargados. Y yo, en mi ignorancia, yo siempre decía, estos son muy orgullosos, estos son unos amargados. Y por allá seguía en el camino y me topaba con personas que vivían en 4 laticas pegadas, casitas muy pobres, demasiado pobres, muy humildes. Y yo los veía que salían con aquella sonrisa, con aquel deseo de pasarlo a uno a tomar café casi. Y yo decía, no, aquellos son muy orgullosos, aquellos son muy amargados y estos son muy humildes, es lo que yo decía. En mi ignorancia yo decía eso, hasta que yo conocí de Jesús, hasta que yo empecé a conocer a Jesús y me di cuenta de algo muy importante. Y es que cuando tú tienes a Jesús en su corazón, tú eres feliz hasta viviendo debajo de un puente. Podrás tener todo lo que quieras. ¿Sabe que cuando Jesús viene al mundo y Él empieza su ministerio y Él empieza a predicar, usted sabe que Jesús, hay una palabra donde Él nos dice que somos pobres, ciegos y desnudos? Nos está diciendo personas muy inteligentes y a la vez muy tontas. Personas que creen que lo saben todo, que lo tienen todo, pero ni saben nada ni tienen nada. Porque el que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada.
Bendito sea Dios, porque hoy le está hablando a su corazón. No será fácil seguir a Jesús. No será fácil tomar esa cruz. Si Jesús hubiese venido al mundo predicando bienes y raíces, por lo cual a veces lo buscamos, sabe, Jesús no hubiera venido como Él vino, naciendo en un pesebre pobre, creciendo como un carpintero, durmiendo en los montes. Por eso yo creo firmemente en el Evangelio de Jesús, aunque nos duela. Aunque me diga que tengo que rechazar mi propia vida. Aunque me diga que me tengo que negar a mí mismo. Juan el Bautista dijo un día, cuando vinieron y le hicieron una pregunta, Juan el Bautista dijo un día, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La única forma de que Jesús crezca en nuestra vida, que empiece a ser Él en nosotros y no nosotros en Él, es ir a esa cruz y crucificar nuestra carne allí. La palabra de Dios dice que en la cruz hemos sido bautizados por Jesús y que juntamente con Él hemos sido resucitados en la vida eterna. Eso dice su palabra. Pero es necesario ir a esa cruz. Querido hermano, querida hermana, que no seas tú uno de los que agacha la cabeza cuando llegan de Jesús y le dice que qué debe hacer. Otro le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero antes déjame comprar mi casa. No. Jesús Él es un Dios celoso. Él quiere que le sigamos o que no le sigamos. Por eso Él dice, el que quiere tomar su cruz, el que quiere seguirme, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sus deseos. Tome su cruz y sígame. Eso fue lo que hizo Jesús por amor a Dios. Jesús pudo venir al mundo, como le decía, en otras circunstancias. Pudo venir como un gran jeje o estos que hay en Egipto y en esas otras partes, como el hombre más millonario, era un rey, es el rey. Sin embargo, no fue así, porque no era lo que Dios le había pedido. Dios hoy nos está pidiendo que si le queremos seguir, tenemos que ir a esa cruz y sacrificar nuestra carne en esa cruz, crucificar juntamente con Jesús nuestros pecados, para así poder seguirle. Si tú hoy tienes el deseo de seguir a Jesús, podrás encontrar paz en tu vida. Podrás encontrar convicción en tu vida de que todo va a salir bien. Pero si tú no quieres seguir a Jesús, si tú no quieres oír hablar de lo que Jesús quiere que tú hagas para seguirle, entonces, en el momento de la prueba, en el momento de la tormenta, no vas a tener una salida, no vas a encontrar una salida. Hoy muchos
están encontrando la salida y los desahogos en las drogas, en el alcohol, en muchas otras cosas que solo los va a llevar a la destrucción. Bendito sea Dios porque Él habla a nuestros corazones. La única forma de seguir a Jesús es por medio de la cruz. Intentar una vida sin Jesús es perder la vida. Perder la vida por Jesús es dar la vida por Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, con Él hemos sido crucificados todos los que hemos tomado la cruz. Eso dice Romanos 6, de versículos 3 al 5. Pero ¿cuánto cuesta seguir a Jesús? Y habla del joven rico. Se dio cuenta que no todos los mandamientos los había cumplido. La venida de Jesús al mundo vino a desnudar el pecado que había en el mundo, porque Jesús nos llama y nos dice pobres, ciegos, miserables y desnudos. La palabra está en Apocalipsis. Jesús habla en una palabra que está en Mateo y dice que Él no ha venido a traer paz al mundo, sino espada. Y eso es lo que sucede cada vez que Jesús predicaba. Muchos se alborotaban, muchos se ensañaban contra Él. Todos aquellos que lo llevaron a Él a la cruz, todos los que lo llevaron a un sacrificio en la cruz, a crucificarlo en la cruz, todos eran personas que no les gustaba que Jesús les dijera lo que tenían que hacer para heredar la vida eterna. Hoy habemos muchos en el mundo que no nos gusta escuchar lo que Jesús quiere de nosotros. Queremos escuchar lo que Jesús puede hacer por nosotros, pero no el sacrificio que debemos hacer por seguirle a Él. Podemos llenar la calle por donde caminamos de sonrisas y de abrazos, pero si no vivimos una vida conforme a lo que Jesús quiere, que es despojándonos de nuestra propia vida, de nuestros intereses, y viviendo en la vida de Él, en los intereses de Él, como por ejemplo cuando vemos a alguien con hambre y nos duele meternos la mano a la bolsa para darle de comer, cuando vemos a alguien con frío y nos duele darle nuestra cobija, nuestra suéter. Entonces no somos personas conforme al corazón de Jesús. Somos personas egoístas, pobres y desnudas, ciegos. Así nos llama Jesús. Así llama Jesús a las personas que creen que le aman, pero no hacen nada por Él. La Biblia dice que Jesús un día se quedó dormido en la pompa de una barca. ¿Cuánto sacrificio hacía Jesús andar en un lado y en otro predicando? ¿Cuánto cansancio había en Él? Era un ejemplo de lo que Él nos estaba diciendo que debíamos de hacer, aunque estuviéramos cansados, aunque estuviéramos enfermos. Había que hacer la voluntad de Él porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Nosotros no queremos sacrificarnos por nadie. No, que va. Mira, te invito a ir a la iglesia. No, hombre, que va, vengo muy cansado. Te invito a una reunión, va a estar muy bonita. No, que va, estoy muy cansado. Yo no quiero hacer nada por la obra de Jesús. Yo no le quiero ayudar a nadie por la obra de Jesús. Me duele. Sacaron 5 de mi bolsa para comprarle una bolsa de rosa a aquel que la necesita. Pero en la noche sí oro para que Dios me dé todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero.
todo lo que yo deseo. Ese no es el cristiano que Dios quiere. Ese no es al que Dios está llamando a ir a una cruz. Bendito sea Dios, porque yo sé que esta palabra hoy ha llegado a sus corazones. Yo sé que esta palabra hoy les ha confrontado. Yo sé que esta palabra, aunque a muchos no les guste, porque era muy bonito ver a Jesús, pero no era tan bonito escucharlo predicar, porque nos dolía y nos duele. Nada, y lo hemos vivido en carne propia, nada le duele más a la persona inconversa, a la que cree que conoce a Jesús, pero no le conoce, que escuchar a alguien hablando de Dios siempre. Causa repugnancia. ¿Sabe, querido hermano o hermana? Si usted está viviendo un tiempo difícil en su casa porque usted ha decidido seguir a Jesús, créame que eso es normal. Usted siempre encontrará personas que no quieran saber nada de Jesús. Usted siempre encontrará personas que la señalen como una religiosa, que la señalen como un pandereta. Todo eso es normal. ¿Por qué? Porque el espíritu suyo está confrontando el que hay en aquel lugar. Así es que no se asuste, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús se metió a una sinagoga y empezó a predicar, dice que hubo un momento donde tuvo que irse, por donde nadie lo viera porque lo querían apedrear. Siempre será así. Créame que si usted está siendo objeto de dolor, porque usted creyó que al venir a Jesús, su familia iba a estar más unida, porque usted creyó que por venir a Jesús, todo iba a salir bien, y ya su papá se rebeló, su mamá se rebeló, sus hermanos se rebelaron. Créame que usted está en el camino correcto. ¿Por qué? Porque eso significa el Evangelio. El Evangelio de Jesús significa decir la verdad, decir lo que Él quiere que digamos, no lo que las personas quieren escuchar, sino lo que Él quiere que prediquemos, aunque nos cueste nuestra familia, aunque nos cueste nuestros amigos, aunque nos cueste todo. Allá viene el santo, no importa. Siempre habrá alguien que les será más fácil buscar, según ellos, lo negativo en usted que lo positivo en usted. El diablo nunca va a querer que usted hable de Dios. Por eso usted causa repugnancia. Porque cuando usted empieza a hablar de Dios, cuando usted empieza a darle la oportunidad al Espíritu Santo que hable a través de usted, muchos se le van a rebelar. No espere que le aplaudan. No espere que lo abracen. Usted puede esperar muchas cosas menos halagos. Porque la prédica de Jesús lo llevó a una cruz. Fue crucificado. ¿Cuánto no más a nosotros, que solo somos personas sencillas y humildes aprendiendo de lo que Jesús quiere que seamos? Dios traiga sabiduría en su vida. Dios le dé la fuerza, la valentía y la fortaleza. Si está pensando en seguir a Jesús y tomar esa cruz y seguirle, Dios le dé la valentía y la fuerza para negarse a sí mismo, para negarse a aquello que usted sabe que le está haciendo daño, para negarse a aquello que usted sabe que le está llevando a la destrucción, para negarse a aquello que usted sabe que le está llevando a la condenación. Recuerda lo que dice la palabra. Solo los valientes
arrebatan el reino de los cielos. Dios les continúe bendiciendo y de verdad muchas gracias y Dios me los bendiga. Será hasta la próxima si es la voluntad de Dios. Gracias.